El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven todos los sábados en el horario AAA este programa Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitir ingresar a sus hogares y poder hacer este conversatorio que ya casi completa 2 décadas al aire. Hoy vamos a hablar de 2 actos importantes que se presentaron en este mes primero del año 2025. El primero tiene que ver con la, comillas, posesión de Maduro en Venezuela, en contraposición de la oposición enarbolada por Corina Machado, que propuso ciertamente o presentó una propuesta muy importante en el proceso electoral, por medio del cual Edmundo González aparentemente ganó las elecciones. Esto pues ha sido aceptado en una controversia entre Maduro y María Corina Machado y Edmundo González, sobre que pareciera ser que las elecciones las ganó Edmundo González, y así la reconocen muchos países, otros como China, como Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba, reconocen como ganador de las elecciones a Maduro, pero el grupo europeo, los Estados Unidos, algunos países de América Latina, como Chile, como Argentina, reconocen de entrada que el ganador fue Edmundo González. También se remarca que países como Colombia, Brasil y México han tenido una postura ambivalente, diríamos, que no reconocen, en comillas, a Maduro como presidente hasta que no se muestren la contabilidad total de las libretas electorales. Pero sin embargo, Colombia, entre otros, estuvo presente a través de su embajador en la posesión de Maduro. Y es una posición muy complicada para el presidente de Colombia, y ha sido criticado por muchos y ha sido respaldado por otros, en cuanto a que con Venezuela hay una frontera muy ancha de cientos de miles de kilómetros que nos pone al lado y al frente como países hermanos, y que el concejal Murillo no tomó la posición que debía tomar en el momento, acompañado por el presidente Petro. Frente a ese hecho, pues
hay críticas del gobierno de la derecha, hay contraposiciones del gobierno liberal, hay posiciones contrarias de la izquierda, etcétera, etcétera. Pendiente entonces estaría el saber qué va a pasar en el transcurso de los años, como quiera que los Estados Unidos ha puesto precio por más de 25 millones de dólares a la cabeza de Maduro, de Diosdado con una plata también suficiente, y de otros o de toda la cópula como padrón que manejan la cópula de Venezuela. El otro acto importante y el más importante de todos fue la posesión por segundo periodo del presidente Donald Trump, que llega al poder después de haber perdido en el 21 para volver a la presidencia. En este momento vuelve muy renovado, con 78 años de edad, acompañado de toda la oligarquía de los Estados Unidos, el hombre más rico del mundo y los más ricos. Ahí está Elon Musk, ahí está Bezos, ahí está Zuckerberg y todos los ricos del mundo. Entre esos 3 o 4 sumados, suman más de casi 900.000 billones de dólares. Es decir, más rico que muchos países, casi de todos los países del mundo. Creo que después de China, ningún país tendría tanta fortuna como estas 4 personas de las que estoy hablando. Es decir, todo el poder acumulado en la posesión de Donald Trump y, por supuesto, haciendo que Elon se convierta en una de las personas de la administración. ¿Se pueden imaginar ustedes que juntos todos estos tipos que manejan no solamente la tecnología del universo, que manejan ahora la inteligencia artificial, que tienen satélites propios en la Luna, que tienen posibilidades de hacer viajes a la Luna, estén en la administración de Donald Trump? ¿Qué va a pasar con los demás países? ¿Qué va a pasar con el orden geopolítico en el universo? Es una cuestión para poner mucho cuidado. Dentro de esa situación que vivió Donald Trump, como todos los presidentes, él vuelve después de haber hecho escaramuzas reconocidas por todos frente a su actitud y de estar, por supuesto, con una serie de vinculaciones jurídicas, pero muy a pesar de eso, los estadounidenses votaron por Donald Trump en contra de Kamala Harris y lograron con esto que se convirtiera en el 47º presidente de los Estados Unidos con un 49.9% de los votos. Y eso le permitió a Donald Trump ganar la Cámara de Representantes, donde tiene mayoría, y el Senado de la República. En esta ocasión llega con un poder supremo, como él mismo lo dijo cuando estaba en su campaña, que si a él lo elegían iba a actuar como un dictador, y la verdad que eso es lo que está haciendo a través de órdenes ejecutivas, como 100 más o menos que ha producido. Ha borrado de un tajo todo lo que hizo Joe Biden,
Y qué pena, pues Joe Biden estaba allí acompañando, al contrario de lo que no hizo Trump, acompañando y sentado muy cerca de Donald Trump en la posesión de este, y cuando hizo su intervención Donald Trump en presencia de Biden, sin ningún respeto por el antecesor, borró de un tajo todo lo que había hecho Donald Trump por el país. Empezando pues que la economía no estaba como la presentaba Donald Trump, pero bueno, eso fue lo que él hizo. Y de una vez, a través de ley ejecutiva, expresó lo que ya había dicho en campaña. Primero, que iba a actuar fuertemente contra los migrantes, que iba a realizar las migraciones, iba a acabar con los migrantes porque le estaban haciendo mucho daño a su país y que en consecuencia iba a empezar a perseguirlos a Raimundo y a todo el mundo que se encontrara allí, y que no iba a dejar entrar a nadie y que se los iba a devolver para México a todos los que estaban allí, o si no para sus países. Y ya empezó haciendo eso. Por ejemplo, ya devolvió por ahí a Guatemala, si mal no estoy, 150 personas que los cazan prácticamente, los capturan, personas que llevan muchos años viviendo en los Estados Unidos, 5, 10 años, los cazan, los capturan para la calle, para su casa. Asimismo, él aplicó lo que se llama el CPB o CPB-1, que son personas que solicitaron permisos para el ingreso de los Estados Unidos. Estaban dando esos permisos, había sido una ley ejecutiva de Biden, e inmediatamente suspendió eso del CPB-1 para que nada de eso sea posible, para que extraños vuelvan a los Estados Unidos. Otra medida que tomó por órdenes ejecutivas, tenemos que saber que las órdenes ejecutivas son órdenes que cada presidente puede poner a funcionar. En el caso de Biden, por ejemplo, puso como 40, y en el caso de este tipo este presidente está colocando como 100. Inició las deportaciones, acabando también con los llamados travel ban. Los terminó de una vez. Esos era para ciertos países, se entregaba para personas de diferentes países que querían llegar a los Estados Unidos por algunas dificultades que se presentaban en esos países. Y también de una vez acababa con el green card, que son las cartas que conseguían personas, inclusive profesionales de diferentes condiciones, para poder ingresar y tener la residencia en los Estados Unidos. Por supuesto, acabó con los paroles, que ahí vemos, son paroles aquellas personas que mantenían permisos humanitarios y que con ello podían lograr la unificación familiar. Estaba el padre, pero no estaba el hijo, pero el hijo tenía llegar, o la esposa. Entonces, a través de los paroles les permitían por un tiempo que pudieran estar para afuera. Eso no va más. Inició las redadas en Chicago. Ya empezaron las redadas y ya recogieron a un poco de personas. Ya tienen más de 500 personas para deportarlas. Tienen, como se ven allá, las tienen ya dentro de como casetas encerradas, pequeñas, para poderlos deportar, algunos para México, otros para sus países de origen. Y la gente que ya llevaba 5, 6, 10 años en los Estados Unidos, pero que está en forma ilegal, pues está temiendo, porque puede pasar como, no sé, algo aquí en la época nazi, a los judíos, que se los cazaba y se les decía, usted no puede estar aquí. Entonces, si era judío no podía estar. Y ahora la cosa es que si la persona no está legalmente en los Estados Unidos, pueda tener algunos años, no importa, para afuera, para la calle, para su casa. Entonces, muchos
muchas personas que están haciendo el trabajo que no hacen los norteamericanos, como es limpiar los vidrios, limpiar las piscinas, cocinar, hacer el aseo de las casas. Bueno, toda esa gente se tiene que regresar de los diferentes países, normalmente de Colombia, de México, de Guatemala, de Paraguay, de Perú, que son las personas que más se trasladan para este país en busca pues del sueño americano. Igualmente dijo que, acudiendo al título 42 de la Constitución, expulsará a todos los recién llegados, a todos los recién llegados. Según el título 42, un título que nunca se usa casi, lo desempolvó de la Constitución, el título 42, todo el que llegue ahora para la calle por seguridad nacional. Aquí no deben estar por todo lo que ha sucedido en diferentes países, especialmente del Oriente Próximo, del Oriente Medio, se tienen que largar de aquí. Así es que invocó esa cláusula. También colocó entre sus órdenes ejecutivas una que tiene que ver con que solamente se considerarán dos sexos, masculino y femenino. Los transgéneros, los de otros géneros que ya Biden había clasificado para afuera. Aquí no caben sino solamente hombre y mujer, y los que estén en las fuerzas militares que no sean un hombre o mujer, para la calle. Y lo mismo en el deporte. Nada de que yo soy del otro lado, que soy de medio, que soy transgénero, que no sé qué, para afuera. Entonces, esto obviamente está causando mucha resistencia. Ya hay gente que ha demandado esta situación. Otra situación que él ha hecho Biden, que es totalmente contraria a la Constitución, que viola el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos de América, que como en la colombiana nosotros tenemos toda persona, hijo de extranjero que nazca en territorio norteamericano, será americano, tanto de la nación como de su estado. Biden dijo para afuera, nada de eso. Hijo de extranjero, nacido aquí en el territorio, se va para la calle. No es norteamericano. Entonces, ¿de dónde es ese muchacho? ¿De qué país es? Si nació en suelo norteamericano. Por supuesto que ese artículo, entre otros, como el anterior, ya ha sido demandado. Esa orden ejecutiva ya ha sido demandada, porque no se puede concebir que el presidente tenga una posibilidad de ir en contra de la Constitución. Para eso él tendría, aunque tiene mayoría en el Congreso de la República, tendría que tener el 75% de los estados que votaran por una reforma constitucional en ese sentido, y eso no lo tiene Biden. Sobre aranceles, sacó una norma que dice que le va a meter aranceles del 20 y el 50% a todos los productos que ingresen a los Estados Unidos de Norteamérica, porque una de las razones, dice él, que Norteamérica tiene problemas es que muchos productos de países como China, la India, en fin, está ingresando, y bueno, del mismo México, no sé si esto nos vaya a tocar a nosotros, pienso que sí, están ingresando con unos aranceles que no se están pagando. Entonces él va a colocar aranceles porque se debe producir más en Estados Unidos de Norteamérica, y si la gente si los países quieren exportarle a los Estados Unidos, que le paguen por su exportación. Otro de los
de las órdenes ejecutivas es la explotación del petróleo. La COP16, el Acuerdo de París, vienen hablando sobre lo que está pasando sobre el cambio climático. Y en ese sentido, han sido muy claros en la necesidad que se tiene de no seguir trabajando con los combustibles fósiles, sino por el contrario, empezar a buscar otros medios de energía. Trump ha expresado, primero, que revoca, como en efecto lo ha hecho, el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Segundo, le ha dicho a los países de la OPEP que bajen los precios del petróleo, porque si no, y tercero, si no, la tercera, él va a ponerse en su territorio a explorar petróleo, que tiene suficiente petróleo para poder cubrir a su nación. Escuchemos, veamos la posición, mientras me detengo aquí, del presidente Donald Trump. A ver si podemos lograr tener la posición de Donald Trump. Donald Trump está de regreso en la Casa Blanca. The golden age of America begins right now. Y en las primeras horas de su segundo mandato, el presidente electo firmó una serie de órdenes ejecutivas, entre las que incluye una declaración de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, recordando que ha prometido darle prioridad al tema migratorio y emprender una deportación masiva, histórica. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. En este video te contamos 4 decisiones con las que Donald Trump inicia su segundo mandato y que afectan directamente a América Latina. En su discurso tras la investidura, Trump culpó al gobierno saliente de Joe Biden de haber provocado la decadencia de Estados Unidos y en respuesta ha prometido militarizar las fronteras para acabar con la inmigración ilegal. La decisión que más destaca en ese orden es la declaración de la emergencia nacional en la frontera con México. ¿Y en qué se traduce esto? Pues según explicaron funcionarios de la nueva administración, la medida le permitirá disponer del apoyo de los militares para sellar los pasos de entrada de Estados Unidos, además de destinar fondos y recursos al control migratorio en la frontera sur del país. También ha ordenado que la administración reinicie la construcción del muro fronterizo con México, del cual unos 724 kilómetros fueron construidos durante su primer gobierno entre 2017 y 2020. Y además destaca el regreso de la controversial política conocida como Quédate en México, que impide a los inmigrantes solicitantes de asilo esperar por su procedimiento en suelo estadounidense, teniendo que hacerlo desde el lado mexicano de la frontera. Este punto en concreto provocó rápidamente el rechazo del gobierno mexicano, que lo catalogó como una medida unilateral que no comparten. Otra medida tangible que entró en vigencia prácticamente mientras Trump tomaba juramento fue la suspensión del sistema electrónico de citas CBP One, una aplicación lanzada durante la administración de Biden con la que los migrantes reservaban citas para solicitar asilo y que permitió la entrada legal de hasta 1 millón de migrantes. Esto dejó varados a centenares de personas que aguardaban en la frontera con México, pues las citas pendientes fueron canceladas inmediatamente. Además de militarizar el área fronteriza, la declaración de emergencia nacional le permitirá a la nueva administración destinar recursos a la prometida deportación masiva que Trump lleva meses anunciando en un país donde se calcula que viven unos 11 millones de indocumentados. El nuevo jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, estará a cargo de supervisar las políticas migratorias del gobierno y trabajará codo a codo con el zar de la frontera y fiel asesor de Trump, Tom Homan. Además, el nuevo Congreso, en cuyas 2 cámaras tiene mayoría el Partido Republicano, ya se alineó con las políticas migratorias de Trump. De hecho, una ley que permitiría las deportaciones de migrantes indocumentados que hayan cometido delitos menores como hurto, aunque no hayan sido condenados, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y avanza ahora en el Senado. De momento no se ha especificado dónde y cuándo empezarán estas deportaciones. Hay grupos defensores de derechos humanos que han criticado el programa de Trump. Además, hay preocupación en algunos sectores que emplean a migrantes indocumentados como la construcción, el servicio doméstico, la agricultura, restaurantes y hotelería.
Un dato que destaca es que los indocumentados en Estados Unidos representan cerca del 5% de la fuerza laboral, según investigaciones del Pew Research Center. Donald Trump dijo que invocará una ley del siglo XVIII, la ley de enemigos extranjeros, para combatir a las pandillas y redes criminales, apuntando directamente al crimen organizado que opera desde Latinoamérica. Esta norma se usó por última vez para detener a personas de ascendencia japonesa, alemana o italiana en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. En una de las primeras comunicaciones oficiales de la Casa Blanca se explicó textualmente que el presidente Trump comenzará el proceso de designar a los carteles, incluido el peligroso Tren de Aragua de Venezuela, como organizaciones terroristas extranjeras y que utilizará la ley de enemigos extranjeros para expulsarlos de Estados Unidos. Esta designación de grupo terrorista ha sido utilizada en el pasado por Washington para describir a organizaciones como Al-Qaeda, Estado Islámico, Hezbollah, entre otras. Y este punto ha generado gran debate, sobre todo en México, pues temen que tal designación sea una justificación para que Estados Unidos puede intervenir militarmente en territorio mexicano en aras de combatir al narcotráfico. De hecho, ya ha habido declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que rechaza esa equiparación de los narcotraficantes como grupos terroristas. Hay que recordar que en días previos a la toma de posesión de Donald Trump, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que aunque la intervención militar para combatir el narco es una opción que está sobre la mesa, aclaró que no era la opción preferida del Departamento de Estado y que la designación de los carteles de la droga como grupos terroristas era una herramienta imperfecta. Otra de las primeras órdenes ejecutivas que tiene una implicación más simbólica es la modificación del nombre del Golfo de México, que para Estados Unidos pasará a llamarse a partir de ahora Golfo de América. Y aunque Trump necesitaría en teoría la aprobación de México y Cuba para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que comparten los tres países, lo cierto es que Estados Unidos sí cuenta con mecanismos para renombrar lugares que reconoce el gobierno federal. De hecho, justo después de la toma de posesión, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden ejecutiva que alerta sobre el clima invernal en el estado, en el que ya se refiere a la región como el Golfo de América. México ha minimizado esta decisión en concreto y sostiene que prefiere no entrar en ese debate y en vez buscará proteger la relación con Washington. Eso sí, aclararon que desde el lado mexicano de la frontera, el Golfo seguirá llamándose, como desde hace 400 años, el Golfo de México. Desde Imagínense ustedes la situación con México sobre el Golfo de México, que según él debe llamarse Golfo de América. Y allí hay un problema, pues obviamente, con México. Hace más de 400 años y así ha estado en la estructura de los diferentes, las cartografías de los países. El respeto que tiene un país por el otro se ha llamado siempre Golfo de México, pero eso no es lo único. Él quiere recuperar el Canal de Panamá porque dice que el Canal de Panamá, según el Tratado Torrijos-Carter de 1977, se lo dieron a Panamá y dice que no se lo han dado a China, que quien está operando el canal es China. Y precisamente el nuevo, para nosotros ministro, el secretario de Estado, va su primera salida a los países de América Latina, que visitará 6 países, entre otros visitará a Panamá. Ahí encontramos a Marco Rubio. Marco Rubio tiene una connotación importante, es de origen cubano, habla perfectamente el español, pero además es casado con colombiana, su esposa es colombiana. Entonces Marco Rubio va a venir a estos países y está muy en contra de lo del Canal de Panamá por un lado y por otro lado, por supuesto, con las ayudas que se le está dando a Colombia por la certificación que Colombia recibe como por el trabajo sobre la coca, sobre las guerrillas, sobre los diferentes procesos judiciales que se adelantan acá. Eso se hace con USAID y otros organismos, pero que tienen mucho que ver con el secretario de Estado. Él no está de acuerdo con que se haya, por ejemplo, sacado
por ejemplo, a Cuba, de los países que son peligrosos. Y entonces él ha solicitado también en una orden ejecutiva, y el presidente así lo ha determinado, que eso que había hecho Biden de sacar a Cuba de los países que tienen que ver con no el reconocimiento, volverlo a meter como uno de los países peligrosos del universo. Una cosa muy importante que me pareció a mí fuera de esto y de la certificación es que, protegiendo a los ricos de los Estados Unidos, creó lo que se llama la protección laboral. Según ella, los dueños de las empresas pueden libremente, cuando se les venga en gana, decirle chao a un trabajador, despedirlo. No hay ni indemnización, ni persecución, ni derecho a procesos, ni nada. Eso también se va a demandar, porque eso es, además de estar constitucionalmente reconocido, fue un trabajo que ganaron hace muchos años los trabajadores. Hace muchos años lo ganaron, y que además está reconocida también por la Organización Mundial del Trabajo. Así es que creo que esa orden ejecutiva también se va a caer. Como se va a caer, como ya lo dije, la de no reconocer a los niños que nazcan en territorio americano. De hecho, en Seattle ya un juez aceptó la demanda sobre este caso. Trump, según las disposiciones del proceso de los Estados Unidos, dispone, si mal no estoy, de 14 días para responder a este proceso que se le está adelantando por esta orden ejecutiva. Pero estoy seguro que eso no va a proceder, porque no tiene fundamento lo que está haciendo Donald Trump con esas órdenes ejecutivas de las cuales estoy hablando. Algunas tienen sentido, pero otras que tienen que vayan en contra de la Constitución, estoy seguro que no van a pasar. Otra importante que está haciendo él es que al perseguir a los colombianos, y me refiero precisamente a los colombianos, ¿qué va a pasar en Colombia? Pues que se van a mermar las remesas que están mandando los colombianos a nuestro país. Si mal no estoy, el año pasado los colombianos enviaron por remesas, es decir, del trabajo que ellos hacen allá, le mandan a su familia que tienen aquí en Colombia, más de 5.000 millones de dólares. Eso multiplicado son más de 20 billones de pesos. ¿Sí? Una plata suficiente, más de 2 reformas tributarias. Total que eso sería para nosotros sería una cuestión muy complicada. Aparte de que esa plata también, la otra plata que recibimos por efecto de lo que ya dije de la coca y de toda esta situación, el país recibe ahora más o menos, creo que 200 o 600 millones año. Hubo un momento en la época de Pastrana que llegó a recibir hasta 1.200 millones de dólares, pero si recibe 200 millones es una plata importante para Colombia que se va a perder, pero al presidente Petro parece que no le preocupa mucho eso, porque si bien es cierto, la coca, el sembrío de coca había que reducirlo por debajo de los 200.000 hectáreas, 220.000 hectáreas. Hoy estamos en 253.000 hectáreas, si mal no estoy, de coca. Y por supuesto hay que reconocer también que aunque hay más sembrado de coca, y que el presidente dice que no se puede perseguir a los pequeños agricultores, que son las que la siembran, algunas veces obligados, otras veces porque en el campo no hay otro recurso para poder lograr sacar sus productos, y se los compran en el mismo monte, le compran la cosecha a ellos, y ellos mandan a los raspachines a recoger las hojas de coca. Entonces los campesinos les está yendo bien más o menos con eso, y en ese sentido le van a quitar ese recurso, lo van a desertificar a Colombia. Esa desertificación, pues, por supuesto, por ahora está una suspensión por 90 días para ver a ver qué es lo que está pasando en ese sentido con
con la coca. Es muy importante tener en cuenta que esto nos va a hacer un daño, pero bien grande, bien grande. Si la memoria no me falla, y además es cierto, este Donald Trump es un caso social. Indultó nada más ni nada menos a aquellas personas que el 6 de enero del 2021, antes de la posesión de Trump, pidiendo que anularan la elección de Trump, se tomaron el Capitolio. ¿Ustedes quieren ver las imágenes de cómo fue eso? Eso me parece indultar a esta gente. No, por Dios. Indultó a todas las personas que tuvieron que ver con este caso de la toma del Capitolio cuando los representantes, los senadores del Congreso estaba en sesión. Esto fue lo que pasó. The courts and the states have all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever. Our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation accept an election again. Trump mostró descontento a estas declaraciones en sus redes sociales. Afuera, las protestas frente al edificio parlamentario se intensificaron. Agresiones al equipo de prensa y el traspaso de la primera barrera de protección y luego del cerco policial alrededor provocaron la abrupta interrupción de la sesión. This time has expired. Without objection, the House is going to go back into recess. And it will stand in recess until the call of the chair. We'll pause. Protesters are in the building. Thank you. La evacuación de los legisladores incluyó que usaran máscaras de gas. Durante la toma del edificio se sabe que una mujer resultó herida de bala dentro del mismo. Después fue trasladada a un hospital donde más adelante falleció. La policía local también reportó que otras 3 personas murieron en las inmediaciones del edificio. Paralelo a estos eventos, el New York Times reportó que un dispositivo explosivo fue encontrado y desactivado en las oficinas del Partido Republicano. La alcaldesa de Washington, D.C. declaró toque de queda y el Departamento de Seguridad Nacional llamó a la Guardia Nacional a ayudar a las autoridades locales. Joe Biden, en un mensaje televisado, llamó al presidente a condenar la violencia. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution
and demand an end to this siege. Step up. Minutos después, Trump liberó un video pregrabado donde, aún alegando fraude electoral, pidió a sus simpatizantes ir a casa en paz. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. Facebook y Twitter han limitado las cuentas de Donald Trump, borrando este último video y, en el caso de Twitter, limitando su cuenta por lo menos las siguientes 12 horas. Por su parte, Facebook suspendió su cuenta hasta que termine su mandato. Una vez asegurado el edificio, siguiendo su constitución, el Congreso estadounidense convocó. Particularmente me pareció, con lo que vi, una cosa macabra, donde iba hasta muertos. La forma en que se tomaron el palacio de las leyes, el palacio donde se construyen, donde se hacen las leyes. Y sin embargo, los norteamericanos no les importó nada. Votaron por él en contra de Kamala Harris. A mí eso me produce, no sé, me van a perdonar algunos, pero cuando uno revisa la situación de Hitler, que era un cabo del ejército alemán, y cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy golpeada y Hitler empezó a agitar a todos los alemanes. Estuvo preso. En la cárcel produció Mein Kampf, Mi lucha, que estaban todas las tesis por medio de la cual él iba a llegar al poder y lo que iba a hacer para vengar a Alemania. Y los alemanes encontraron a través de Goebbels a los más débiles, a los judíos, como está haciendo ahorita Trump. Los más débiles son los que van a hacer el trabajo que no hacen los norteamericanos, que emigran, como él también es familia de emigrantes. Él es de familia alemana, es un emigrante. Su familia es emigrante, él es norteamericano, pero su familia es emigrante. Como muchos, como Marco Rubio, y así sucesivamente. En el Congreso de los Estados Unidos hay también senadores colombianos. Y entonces Goebbels empezó a incendiar a Alemania contra los judíos y nadie hizo nada. Este señor está espantando a los que llegan a esta tierra de emigrantes, como es los Estados Unidos, que son los que van a hacer el trabajo que ellos no hacen y nadie dice absolutamente nada. Ha expresado que si son, aunque hayan nacido en los Estados Unidos, no importa, para la calle. Ha expresado que los dueños de las empresas, los ricos, pueden sacar a sus trabajadores y los pueden liberar, los pueden echar, sin que haya por eso ningún proceso que se les pueda adelantar. Y la gente está callada. Encuentra que los malos son esos que van a Estados Unidos. Todos los que van, entonces, son unos ladrones, son unos bandidos. Por supuesto que sí hay gente mala. En Colombia también tenemos mucha gente mala que nos llega de Venezuela. Pero no por eso los vamos a echar.
son más los buenos que los malos. Y el ser migrante es un derecho humano, por lo cual lo que está haciendo Donald Trump está en contravía de un derecho de la humanidad. El poder migrar, transitar, moverse libremente en los territorios. ¿Qué va a pasar con Colombia? Con un gobierno en el cual es de izquierda, muy contrario al de Donald Trump. En la silla de Colombia se encuentra Gustavo Petro Urrego, que integra la izquierda colombiana, aquella que solo después de 212 años, más o menos, llega al poder. Llega al poder un hombre amnistiado que formó parte del M-19 y está ya a portas, a años y meses de entregar el gobierno. A la derecha, al centro, a la izquierda, no sabemos a quién. Las elecciones empiezan a candearse. Los de la derecha están muy alegres con la llegada de Donald Trump al poder. Pensarían que con el poder de Bezos, con el poder de Musk, con el poder de Zuckerberg, con el poder de tantos ricos que están allí, podrían conseguir la ayudita de toda la tecnología que ellos tienen para poder llegar al poder. Y la izquierda también lucha por seguir manteniéndose en el poder. La centro izquierda tiene que tener una postura de unidad en la búsqueda del poder. De lo contrario, o está el poder en la derecha o está el poder en la izquierda. Eso depende de cómo se jueguen las cartas, cómo juegue el ajedrez político en el año 2026. Este año 2025, sus primeros meses será de reflexión en Colombia y luego después de Semana Santa empieza a acomodarse el ajedrez. Ya, por ejemplo, el doctor Murillo, el mismo día de la posesión de Trump, renunció a la Cancillería, posiblemente también lo hizo Roy Barreras, también lo está haciendo más adelante el doctor Cristo, que aspira, no sé si el doctor Bolívar, Gustavo Bolívar, que está en el Departamento de Prosperidad Social, aspira a la presidencia por la izquierda. En fin, hay un abanico muy amplio de ellos y hay otro abanico muy amplio en la derecha: Paloma Valencia, Holguín, Uribe Turbay, por supuesto la doctora, la ex senadora, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, que todos están pendientes de llegar a la presidencia de la República. Por los lados liberales, medio suena alguna persona, pero todavía no podemos decir si es o no va a ser candidato a la presidencia. Es un gobernador del Atlántico, no quiero decir su nombre porque todavía no estamos seguros de que vaya a aspirar. No sé qué dice el doctor Gaviria por esos lados. No sé qué va a pasar con David Luna, que parece que quiere retirarse de Cambio Radical. El director de Cambio Radical, Vargas, el doctor Vargas, Germán Vargas Lleras, sí va a aspirar, pero también están lanzando como candidata de Cambio Radical a la exgobernadora del Atlántico. Bueno, en fin, hay una serie de personas que están en procura de llegar de buscar la presidencia de la República. Lo que está por verse, está por verse. ¿Cómo tiene que jugar el presidente
Petro, en este abanico, póngame el abanico nuevamente, por favor, póngame el abanico de candidatos. Ahí está el abanico de precandidatos. Ahí ustedes ven 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 candidatos. Ahí también está la periodista Vicky Dávila, que renunció a la revista Semana para ingresar a ese abanico. Vamos a ver qué va a pasar. En ese abanico grande, de allí va a salir el presidente. Pienso que van a haber 3 líneas muy claras: la derecha, la izquierda, la centro. Y de ahí se va a escoger. Bueno, estamos llegando al final. ¿Cómo va el presidente Petro? Tiene que andar despacio con Donald Trump, tener la certificación, pero el presidente Petro tiene la oportunidad de pronto en convertirse, pues, quién sabe, con su grupo en un mártir atropellado por el peso de los poderosos de la derecha con todas las riquezas, y entonces se puede salir el diablo, como dicen, en las elecciones que vienen. Hemos llegado al final de este programa que hemos titulado La posesión de Donald Trump. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares. Y señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, qué están haciendo en este momento, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la juventud. Preocúpese, converse con sus hijos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.